Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa en el último bloque de este sábado, en donde siempre hablamos de política regional, de política nacional, con el profesor Cristian Martínez, que, bueno, ha tenido un percance de salud, pero ahí está firme junto al pueblo, como siempre, como todos los sábados. Muy, pero muy buenas tardes, Cristian, y nuevamente gracias por estar en La Verdad de la Milanesa, como todos los sábados. Bueno, Fernando, un saludo grande para todo el equipo de trabajo de Radioactiva, para el equipo de trabajo de La Verdad de la Milanesa. Bueno, un programa que como siempre se las trae, ¿sí? Así como siempre dijimos. Te agradezco mucho siempre darme el espacio de participación y por supuesto saludar a toda la distinguida audiencia de la radio, ¿sí? En un contexto muy especial, como bien lo dijiste vos, después de me atrevería a decir un percance bastante grande de salud, ¿no? Pero bueno, estamos acá, parece que el movimiento, la patria y los hombres nos necesitan, así que bueno, acá estamos poniéndole el pecho. Un Bueno, agradecimiento también ahí, Fernando, te quito un espacio ahí, un agradecimiento a todos mis familiares. Acá justo está mi suegro, está mi esposa, ¿sí? Así que a don Daniela, a Ada, agradecerles que vinieron conmigo, me hicieron el aguante, por supuesto, también saludar a mi madre, que desde allá también me hace el aguante. Bueno, y a todos aquellos que me saludaron en este contexto tan particular y de necesidad en cuanto a salud, ¿no? Así que agradecerles mucho. Y por supuesto, también a vos que cuando te enteraste te hiciste eco y solidaridad de la situación, ¿no? bueno, un saludo para todos ellos también. Y bueno, siempre la familia, los amigos, los compañeros son fundamentales para que uno también, bueno, además de la salud, se pueda poner a punto, pueda estar bien, ¿no? Algo que generalmente el neoliberalismo no lo entiende así, porque fíjate vos que no solo acá en la Argentina, sino esto es a nivel mundial, es el individualismo, ¿no? De alguna manera los marca y bueno, uno a veces dice como que no se entiende. El neoliberalismo es muy diferente a un pensamiento que tenemos nosotros y los que pensamos siempre en función de, no del pueblo como un título así, ¿no? Sino que siempre estamos pendientes de poder elegir un gobierno o gobernantes que de alguna manera tengan bien a sus ciudadanos, a sus trabajadores, y no solamente a un grupo minúsculo como lo está haciendo, por ejemplo, este gobierno de Javier Milei. Di la vuelta y llegué a donde Sí, quería. totalmente, me parece espectacular la argumentación, me parece muy oportuna, teniendo en cuenta que en este contexto, como bien lo manifestaste vos, eh, es muy importante resaltar que este gobierno, por más que se diga liberal libertario, es un gobierno neoliberal, es una tercera etapa. Recordemos que en la Argentina tenemos la etapa autocrática o dictatorial del proceso de reorganización nacional en el 76, pasando por el menemato o menemismo, que es la segunda etapa, ¿sí? Y después yo las uno, como se dice vulgarmente, las yapo, que para mí es lo mismo, nada más que con actores diferentes. El macrismo, en su momento, en su apogeo, ¿sí? Que duró poco, que espero que este gobierno le pase lo mismo. Y bueno, después tenemos este zafarrancho de un montón de cosas, pero que se nota que es un gobierno neoliberal a leguas, es el gobierno de Javier Milei, ¿no? Ahí es muy importante tener en cuenta que las primeras víctimas o las víctimas directas con nombre y apellido fueron los jubilados, ¿eh? Entonces, acá también me hago eco y me hago carne de una necesidad muy importante que, bueno, ahora que uno está atravesando estos problemas de salud tan complejos, tan complicados, se hace eco y se hace solidaridad con los abuelos, ¿no? Recordemos que los abuelos fueron vaciados, fueron golpeados desde Alfonsín hasta acá, ¿no? En plena apertura democrática, bajo distintas herramientas que utilizó de política económica, que utilizó y siguen utilizando los gobiernos neoliberales.
que es el ajuste. Y si no cierra a través del ajuste, bueno, va a cerrar a través de los palos, ¿no? De los palos de la policía en la calle. Así que bien, bien lo argumentaste, bien lo dijiste. Estamos en una etapa, dirían otros autores, ya un poquito más del ala izquierda, contrarrevolucionarios, momentos totalmente pro-oligárquicos, de auge, consolidación de un modelo que ya es viejo en la Argentina, que viene desde la etapa, desde Mariano Moreno, en plena etapa del proceso revolucionario de Mayo, donde se planteó por primera vez esta dicotomía de dos modelos de país, en donde o queremos una Argentina agroganadera exportadora que viva de la renta agraria diferencial y favorezca los intereses, sobre todo de los grupos económicamente concentrados, pro-oligárquicas, ¿sí? La Argentina abierta al mundo, como le gusta decir a la generación del 37, que están veneradas sobre todo en la figura de Alberdi y de Sarmiento por este presidente, o queremos un proyecto de país integrado al concierto de las naciones latinoamericanas, una visión nacional, popular, con eje en la visión estratégica y geopolítica que tenía nada más y nada menos que tenían, lo hablemos en plural porque uno es nuestro, San Martín y Bolívar, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de repliegue de las fuerzas nacionales y populares y en una etapa de posible reconstrucción, diría yo, de un frente nacional electoral y un frente político que tienda sobre todo a transformar ese frente electoral en una sólida coalición de gobierno, que es lo que nos faltó con el gobierno de Fernández, ¿no? Entre otras cosas más. Sí. Eh, Ahora, bueno, había arrancado, ¿no?, el programa diciendo eh, el papelón eh, que está causando, ¿no? No solamente Milei, sino sus secuaces, sus socios, desesperados porque eh, Donald Trump le atienda el llamado, ¿no? Porque festejaron como si hubieran ganado ellos las elecciones, como si fueran ciudadanos norteamericanos, se pusieron corbatas rojas, ¿no? Pero bueno, Donald Trump tiene que hablar con otros presidentes, por ejemplo, como con el de México, con el de El Salvador, con el de Brasil, con Putin, incluso con los que ahora están en el BRICS, ¿no? Cosa que Sí. vapuleó de alguna manera Milei, ¿no? Y nos hizo salir de un, digamos, grupo de países tan importantes a nivel económico, ¿no? Que no son parte bueno, los países europeos o de la OTAN. Pero bueno, vuelvo a También hay, ese... Sí, recordá que hace poco se sacó la moneda, del también, BRICS. también. Sí, sí. Claro, sí, sí, recordalo. Bueno, es muy importante lo que estás planteando. Mi pregunta es la siguiente, y ahí yo tengo por mi lado una postura y hay autores, pensadores, gente de la política, asesores internacionales que tienen una visión distinta, pero bueno, para eso está la política, para discutir, para debatir, ponerse de acuerdo, disentir, ¿por qué no pelearse también? Es parte del juego y del conflicto, ¿no? El conflicto que mueve la historia, el devenir de la historia. Eh, para mí estamos en plena efervescencia de un nuevo mundo bipolar. No podría decir igual, pero sí muy parecido al de la segunda posguerra, es decir, una segunda guerra fría, sí, con la constitución de los BRICS, porque los BRICS no solo son a ver, no seamos ingenuos, no solo es una asociación económica, también es una asociación de geopolítica, nada más y nada menos que geopolítica, militar, estratégica, Sí, 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 y sí. que se las trae porque está tratando de fusionar lo que en su momento era ya hace muchísimo tiempo atrás, después estamos hablando del 46, 50, así también cuando nació la OTAN, ¿sí? Recordemos que por otro lado estaba el Pacto de Varsovia en la Unión Soviética, en ese momento, nada más y nada menos que un mundo bipolar hacia su aparición y un contexto de guerra fría, ¿sí? En donde dos potencias
militares, políticas, económicas, sociales, se constituían como bloque, ¿no? Yo creo que los BRICS tratan de emular la fusión, eh, por un lado, eh, el tercer mundo, no sé si te acordás, el tercer mundo, donde estaban los países no alineados, Sí, los países subdesarrollados, que más adelante se los denomina subdesarrollados, y que Perón habla después de una tercera vía, ¿no? La famosa tercera posición. Bueno, yo creo que acá se está elaborando una síntesis entre el segundo bloque geopolítico militar, que son los BRICS, que es muy parecido a la Unión Soviética, salvando las distancias. Estoy haciendo una comparación entre tiempos distintos, que quede claro, ¿no? Pero que absorbe al mismo tiempo actores políticos en el escenario internacional vinculados directamente a los países subdesarrollados, ¿sí? Entre ellos, bueno, los países latinoamericanos, ¿no? Así que se da en un primer momento una especie de bloque bipolar, diría yo, o un escenario bipolar con dos bloques que son bastante distinguibles, y la Argentina, lamentablemente para nosotros, digo para nosotros, para aquellos que pregonamos otro modelo de país, no este que está vigente, un país más inclusivo, ¿sí? Un país que de verdad en cierta manera nos libere de la dependencia económica, de la dependencia militar internacional, del intervencionismo de otros países y nos dé soberanía, ¿sí? Es esa palabra que incluye muchísimas cosas, no solo el manejo de las fronteras y demás, sino un país de verdad con una segunda independencia, ¿sí? Una independencia real que nos libera definitivamente de las cadenas de la dependencia económica, primero de Inglaterra y por supuesto de Estados Unidos. Lamentablemente nosotros estamos, o estaríamos, si lo querés, y como varios autores lo plantean, en ese bloque de la OTAN, ¿sí? Por eso es que tenemos un coqueteo, hay un flirteo, digo, tenemos, el país los está teniendo producto de que su presidente actual está coqueteando y hasta sueña con ser funcionario del gabinete de Trump, que creo que nos vendría bien. Yo creo que exportar un personaje como el presidente a otro país nos vendría espectacular. Aunque eso demuestra la mentalidad cipaya de la clase media y de la oligarquía respecto a esa especie de fantasías políticas que tiene, en detrimento de lo nacional, ¿no? Siempre haciéndose eco del cipallismo, es decir, yo prefiero ser un lamebotas y un funcionario de los Yankees o de Inglaterra, y no así quizá ocupar la primera magistratura, ¿no? No me sorprende una actitud así del presidente, que sueña con ser parte del gabinete de Donald Trump, y otra vez la derecha en Estados Unidos, aunque es difícil distinguir progresismo de derecha en Estados Unidos, teniendo en claro. cuenta su historia política, ¿sí? Es bastante compleja hacer esa distinción, pero sí me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que si tendría un ofrecimiento real nuestro presidente de la nación, creo que preferiría, fiel a sus principios cipayos, pro-británico, oligárquico y aliándose con el lineamiento internacional de la OTAN, preferiría ser un funcionario de Donald Trump antes que ser presidente de la nación. Eso está claro. Sí, y por otro lado, vemos a la oposición aquí en la Argentina, por un lado el peronismo, bueno, preocupado por la elección del PJ, que bueno, que finalmente, que interna, que no interna, ¿no? Que finalmente no hubo, y ahora Cristina Fernández de Kirchner va a ser la presidenta del PJ, mientras por el otro lado está Axel Kicillof y la UCR y el PRO totalmente en silencio, ¿no? Mientras el gobierno nacional apura, ¿no? A sus diputados libertarios para presionarlos de poder conseguir de alguna manera volver a lograr lo que había logrado, como vos mismo lo nombraste antes, ¿no? El menemato, ¿no? Poder privatizar Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que está dentro del paquete que tenían en mente desde el principio, ¿no?
después irán por YPF, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ya fueron por el Belgrano Cargas, pero bueno, ahora el panorama político en la Argentina queda poco, ¿viste? Porque en diciembre sabemos que se termina todo, ya después del 10 de diciembre entra en un impasse o en el freezer, como habitualmente decimos, hasta marzo. Lo que no se puede Eh, hacer hasta el 10 de diciembre pasa a marzo, directo. no, a ver, otra vez creo que voy a salir de mi rol de analista político y creo que me voy a poner la camiseta en base a lo que está diciendo. Creo que, a ver, no quiero pecar de acefalía intelectual, pero sí me atrevería a decir que esta es una jugada política de Cristina, bastante elaborada, bastante pensada, bastante consensuada, dialogada. Me atrevería a decir que es una buena jugada de ajedrez, teniendo en cuenta que falta muchas fichas que jugar, ahí hay todavía muchas posiciones que ganar, y creo que lo hizo más que nada esta jugada de la interna del Partido Justicialista, es decir, la interna a ocupar la presidencia del Partido Justicialista, lo hizo más que nada para que pasemos unas navidades lo más tranquilas posible, que me atrevería a decir. Porque, a ver, sabemos que yo te decía hace un tiempo atrás en otras alocuciones, sin miedo a equivocarme, me atreví a decir que, y creo que no me equivoqué, creo que el tiempo me va a dar la razón, el dios Cronos, como decían los antiguos, me va a dar la razón en cuanto, o en tanto y en cuanto Cristina hizo una jugada bastante inteligente, en el sentido de que, a ver, al mover la pieza mayor, ¿sí? De entrada hizo una jugada bastante fuerte que tiene una especie de naturaleza de arrastre, me atrevería a decir. Es decir, de arrastre en cuanto a la opinión pública. Vos viste que los medios masivos de comunicación y todos sus adalís cipallistas salieron a pegarle por todos lados. Inclusive ayer veía videos en donde la vinculaban directamente a Grabois porque Grabois había tuiteado y la trataban, por supuesto, de esa segunda Evita que se acuerda de los pobres. Sí, Sí, tratándola, por supuesto, como hace siempre la derecha y la oligarquía, claro, en claro. el, utilizando los medios de comunicación, vilipendiando, ¿sí? Al peronismo y a sus dirigentes, sobre todo si es una mujer, vinculándola más que nada a una especie de diosa de los humildes, ¿sí? Pero lo dicen en un sentido bastante degradante, ¿sí? En realidad, los sectores nacionales y populares, por supuesto, que creen en la figura no solo de Evita, sino en la figura de Cristina, hasta hoy en día sigue existiendo una fuerte adhesión. Lo que sí me atrevo a decir, y que ahí sí espero equivocarme, que el tiempo no me dé la razón, creo que tenemos un techo electoral con este armado que se hizo a nivel de PJ Nacional. Creo que yo lo tomo como punto de partida, Fernando. Yo creo que es un punto de partida. Un punto de partida importante, interesante, pero no deja de ser punto de partida. Tenemos que ampliar la construcción política de nuevo, hacer una especie de eje transversal que logre aglutinar movimientos, como en su momento fue en la época de Néstor Kirchner, aglutinar movimientos sociales, partidos políticos, agrupaciones de tendencia centro-izquierda, de tendencia progresista, de tendencia hasta socialdemócrata, me atrevería a decir, pero que por favor no, los socialdemócratas esta vez no sean conducción, como ya nos tocó con Alberto Fernández, eso sí, ojalá que no suceda de esa manera. Y me atrevería a decir también que si bien fue una jugada inteligente y tiene un sesgo de tener un límite electoral, porque necesitamos ampliar la base de construcción política para luego no solo hacer un frente electoral, sino una coalición, si se quiere, a ver, sería una coalición multisectorial, ¿sí? Sería el término, sería la naturaleza de la construcción política para luego hacer una coalición de gobierno, ¿sí? Que creo que eso nos faltó y nos faltó de manera grosera
con Alberto Fernández. Creo también que Cristina, y espero que actúe como una especie de maestro mayor de obra, sea la constructora de una gran coalición, pero desde otro lugar ya. Como te dije, no sé si la conducción, yo creo que la conducción de ella al frente, creo que va a ser, entiéndase como principal personaje de la política nacional popular, entiéndase desde ese punto de vista, creo que tenemos una limitación de construcción electoral y de techo electoral ahí que debe de ser ampliado notablemente, porque creo que hay que aprender de los errores del pasado. Entonces ella tiene que, según mi modesto modo de ver, desde mi punto de vista de analista político, de politólogo, tiene que sumar a esa construcción política ya desde otro lugar y con otro rol, porque yo creo que el lugar ya está ganado. Creo que es desde otro rol, con otras acciones, con otras actitudes, que tienden a ser más conciliadoras, más consensuadas, más de construcción política que de disenso y ruptura, como vino siendo hasta este momento, ¿no? Creo que tiene que ser una construcción bastante inteligente, bastante, como te decía en un momento, la dirigencia espera actos de grandeza, la dirigencia espera también de los mismos militantes y los militantes, por sobre todo de la dirigencia, actos de grandeza que tiendan a hacer una construcción política multisectorial nacional, popular, latinoamericana, desde otro lugar ya como líder político, estoy hablando por supuesto de Cristina, y desde otro rol por sobre todo, creo, ¿no? Porque eso va a favorecer el crecimiento electoral de una futura opción política que creo que está en todos el anhelo de que sea gobierno, ¿no? Y que esta maldita noche de neoliberalismo se termine. Sí, esperemos que sí sea por el bien de la mayoría de la Argentina, que bueno, uno dice, votó equivocado la gente. Bueno, en ese momento ellos pensaron que estaban haciéndolo bien. Algunos, obviamente, era un voto castigo y muchos que ya conocemos y son parte de una estructura ideológica y mental, el famoso voto antiperonista, ¿no? Que viene de Sí. padres y abuelos. Pero bueno, siempre que se votó así, siempre que se votó en contra, ¿no?, del peronismo, eh, incluso lo voy a nombrar a Alberto Fernández, que no es peronista, pero a pesar de, Así es, socialdemócrata, es claro, socialdemócrata. es socialdemócrata, pero digo a pesar de que han dicho que era el peor gobierno de la historia, ellos lo vendieron así, esto en menos de un año ha demostrado que se equivocaron, que se equivocaron. Mira, lo que estás planteando es fundamental, es crucial para entender que el gran frente antiperonista, es decir, el antiperonismo en su naturaleza, se gestó, lo que te voy a decir, antes de la génesis del mismo peronismo. Claro, Es decir, claro, rastrear las raíces del antiperonismo, de ese frente antiperonista y de ese odio irracional al peronismo, en la Argentina o en la historia nacional nos tenemos que retrotraer hace bastante tiempo atrás, antes de la misma génesis del peronismo, sino que inclusive hunde sus raíces en el antinacionalismo, por un lado, claro, en ¿sí? la época de Hipólito Yrigoyen. Claro, por un lado, y en esa versión tan elucubrada que logra elaborar la derecha en la Argentina, enamorada y vinculada a la clase media, ¿sí? Que es eso, es ese gorilismo antipopular, ¿sí? Porque recordemos que esto hunde sus raíces en lo antipopular, en lo antinacional, que ya en su momento se plasmó en la famosa chusma radical. No sé si vos recuerdas que en el primer gobierno nacional y popular, que fue el de Irigoyen, toda la gorilada vinculada a la gran construcción que hizo la derecha en la Argentina sin todavía romper el cascarón o romperlo bien al cascarón político del PAN, ¿recuerdas? El Partido Autonomista Nacional,
¿sí? En donde tenemos figuras de todo tipo, hasta podemos encontrarlo a Mitre ahí. No encontraban todavía la forma de coagular políticamente la sangre de derecha en un partido disciplinado, como luego lo hicieron más adelante, y lo lograron hacer, que eso fue una gran sorpresa, un gran cisne negro para todos y una gran historia negra para nosotros, aquellos que pregonamos las ideas nacionales y populares, con Macri, ¿no? Y el famoso Claro, PRO, la primera vez que logran coagular un partido que gana una elección, y bueno, ni que hablar de esta última versión, que a través de redes sociales y personajes tuiteros logran enamorar a la opinión pública y ganarnos una elección. Entonces, no nos tiene que sorprender esto de la construcción un nuevo frente, ¿sí? Un nuevo frente antiperonista, ¿sí? Un nuevo frente antipopular, antinacional, que como decís vos, la única habilidad que tienen, no menos a tener en cuenta, cuidado, no hay que subestimar al adversario, no hay que subestimar al enemigo, mucho menos en la política, ya de... lo hicimos dos veces y así perdimos. es, correcto, de lo anti, ¿sí? Hay algo que es fenomenal ver en la derecha y sobre todo cuando se alía a la clase media paqueta, invertebrada política, le digo yo a la clase media paqueta, ¿sí? Que no se da cuenta que son trabajadores, como todos nosotros, que la variable de ajuste es su salario y bueno, con ciertas conductas de modé y de corte sociopolítico en espacios públicos y en espacios también televisivos, trata de mostrar una, como decía Jaureche, ¿no? Una invertebración política que no se sabe para dónde va, pero cuando está mal políticamente vota bien y a la inversa también. Entonces, cuando logra la derecha aliarse con esas conductas sociales de la clase media paqueta tonta, o como también decía Jaureche, no sé si vos recuerdas, clase media, media ilustrada, media trabajadora, media no sé qué más, y había una lista interminable de medios, ¿sí? Pero media, o sea, no era ni la derecha, o sea, no eran ni oligarquía, ni tampoco eran trabajadores populares, estaban en el medio. Bueno, así no fue también, y así le fue también a la clase media argentina, políticamente también, por tomar la ancha avenida del medio. Entonces, recuerda, Fernando, que siempre, y siempre lo vamos a remarcar en cada locución que hagamos, los sectores antinacionales, antipopulares y antiperonistas tienen una capacidad de rapidez y cuanto a organización muchísimo más veloz que la nuestra para constituirse como un frente anti. Es decir, lo que primero que no nos sorprendamos que cuando nos logremos aglutinar y reunir las fuerzas necesarias para generar una coalición política que genere una verdadera y sólida opción electoral, vamos a tener el frente antinacional, antipopular, gorila, y sobre todo Cipayo y Vendepatria del otro lado, inmediatamente formado y coagulado políticamente. Eso es algo que en la historia argentina se dio muchísimo tiempo y bueno, capaz que en ese momento, que estoy seguro que no va a faltar mucho tiempo para que llegue, para que nos constituyamos como una opción electoral creíble, que genere confianza política en la Argentina. En ese momento creo que se va a constituir ese frente antinacional, antipopular, gorilas y payos que estamos acostumbrados a ver, pero ya de la clase media, yo creo que la clase media va a estar de nuestro lado, porque se habrá dado cuenta que producto de ciertos desencantos y versiones acomodaticias de sus conductas sociales, terminó del lado equivocado de la historia. Bueno, esperemos que así sea. Te mando un abrazo, Cristian, a cambiar algunos hábitos de la vida para poder seguir Así es. eh, haciendo la verdad de la milanesa por muchos años más. Y por qué no tener tu propio programa nuevamente en Por un futuro supuesto, cercano? Fernando, en ese camino estamos, sí, un agradecimiento a todos aquellos que se solidarizaron, que tendieron su mano amiga, compañera de ayuda,